Mire lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 11. Ahora fíjese que el versículo 10, el apóstol Pablo nos exhorta a depender de la fortaleza de Dios y del poder de su fuerza. Mire lo que dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero mire Efesios 1, 19 como dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder. Está hablando de la supereminencia del poder de Dios para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿Y cuál es ese poder de la fuerza que habla Pablo? Fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y cuando dice fortalecido en el poder de su fuerza, está hablando del poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. El poder que levantó a Cristo de los muertos y lo puso en lugares celestiales sobre todo dominio. Ese poder es el que Pablo dice: fortalecido en el Señor y en el poder de esa fuerza. Amén. Nos ha dado el poder de la obra del Espíritu. ¿Para qué? Para que andemos en la victoria con que Cristo nos ha hecho libres. Ahora fíjese, hermano, dice: vestidos de toda la armadura de Dios. Vestidos. Cuando Pablo trae esto, lo natural es que Pablo está mirando el concepto de la guerra de los romanos y de los griegos. Cómo se vestían para la guerra. Aquellas guerras eran guerras diferentes a las de nosotros, porque aquellas guerras eran cuerpo a cuerpo. Pero en esta vestidura que Pablo está hablando del creyente, es lo que le está pidiendo al creyente es que tome esa armadura para que esté a la defensiva. Nuestras armas que vamos a usar como armadura de Dios son para defender posiciones. No es tanto para ir a la defensiva, es para mantener posiciones y defender nuestras posiciones. Fíjense lo interesante de esto. Cuando nosotros tomamos posición para defendernos, entonces estamos firmes con esa armadura. Noten que Pablo dice: tomad toda la armadura ¿de quién? Es la armadura de Dios. Toma toda la armadura de Dios, no es nuestra armadura. Cuando tú vas a una guerra y colócate en el tiempo de los romanos, y los romanos iban a una guerra, ellos se vestían con la armadura. O sea, ellos no entraban a la guerra y después se ponían las armaduras. Ellos se ponían la armadura antes de entrar a la guerra. Y aquí el apóstol Pablo nos dice: mire, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse con toda la armadura de Dios. De manera que estas armaduras que estamos hablando aquí es una armadura que es de Dios y que nosotros nos vamos a vestir con ella. ¿Qué va a producir esta armadura? Para que podáis estar, ¿qué? Firmes contra las acechanzas del diablo. La armadura te va a permitir que tú estés firme, porque es una armadura defensiva. Y todas las acechanzas del diablo, pues todo lo que el diablo pueda traer contra tu vida. Todas estas cosas que el enemigo se inventan para darte, para destruirte, para socavar tu fe, te tienes que poner la armadura de Dios. Porque la armadura de Dios es una armadura para que tú te mantengas firme. Cuando usted lee ese capítulo, usted va a ver todo el tiempo que el apóstol dice: mantente firme. ¿Por qué? Porque es una armadura que tú mantienes defensa, posición. ¿Qué posición es la que tú estás manteniendo? La posición que Cristo te ha dado en Él. Tú tienes una posición y tienes un enemigo que te acecha. Y tú te vas a vestir con la armadura de Dios para poder vencer todas esas acechanzas del diablo. ¿Por qué vas a vencer? Porque este enemigo que quiere destruir tu vida es un enemigo derrotado. Pero la Biblia dice
que Cristo lo derrotó en la cruz y lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. O sea, el enemigo lo que hace es acechar para quitar confianza en ti y tú pierdas posición. Pero esa posición tú la mantienes si tienes la armadura de Dios, porque no es la armadura tuya, es la armadura de Dios. Para que el enemigo no gane ventaja contra ti, tú tienes que mantener tu posición. ¿Me entiendes? El enemigo te va a acusar por muchas cosas. Y el enemigo constantemente te va a señalar. El enemigo es el acusador. Y el enemigo es el padre de la mentira. Todo el tiempo querrá poner el dedo acusador sobre ti, juzgarte y fiscalizarte. ¿Cuántos adoran al Señor? Pero Pablo dice, ponte la armadura de Dios. Ahora fíjense, vamos a ver cuál es la armadura de Dios. ¿Cómo es que te vas a vestir con esa armadura de Dios? Dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estamos bien claros que hay mucho dolor y tristeza en la tierra. Y donde quiera que tú te presentas, vas a ver el dolor, vas a ver la tristeza, vas a ver la enfermedad, vas a ver la pobreza, vas a ver la angustia, matrimonios rotos, niños enfermos, jóvenes en drogadicción, y es un problema serio. El apóstol Pablo dice, ustedes tienen un problema bien serio y se tienen que vestir con toda la armadura de Dios para poder acechar, vencer, acecharse al diablo, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y todas esas fuerzas malignas, que son los demonios, los espíritus caídos, están trabajando a todo vapor en el mundo. ¿Y ustedes saben quién es el jerarca de ellos? Satanás, el príncipe de las tinieblas, está por encima de ellos. El diablo tiene principados en los pueblos, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad. Y es una jerarquía, pero bien organizada. No están al algarete. No están al algarete. O sea, tú no sabes cuántas veces el diablo ha planificado algo contra ti. Contra tu matrimonio. Contra tu salud. Contra tu paz. Contra tu alegría. Contra tu gozo. Contra tu prosperidad, contra las cosas que te están surgiendo buenas. Tú no sabes cuántas veces el enemigo ha hecho un plan maléfico para detenerte. Así que es una jerarquía, está bien organizada, y el único plan de ellos es destruir el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, porque somos el cuerpo de Cristo. Pero entonces el apóstol Pablo dice, vístete no con tu propia armadura, porque tu armadura no tiene la capacidad para vencer esta guerra. Esta guerra no es contra carne ni sangre, por ende, esta guerra no es con fuerza natural, ni fuerza de poder, ni fuerza de conocimiento. Esta guerra se pelea con la obra del Espíritu Santo de Dios. Entonces Pablo dice, como esto es así, y hay una jerarquía de maldad, por tanto, por tal razón, dice, tomad toda la armadura de Dios. Por tal razón, vístete con toda la armadura de Dios. Por tal razón, cúbrete con toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estés ¿qué? Firme. Es un deber tuyo vestirte con toda la armadura de Dios. Es un deber de cada cristiano tomar esa armadura de Dios para protegerse, para vencer y mantener posición. Ahora mire lo que dice. ¿Qué es lo primero que te vas a poner? El versículo 14. Esto es defensa, vas a proteger lo que tienes. No es que tú vas a conquistar nada. Ceñidos vuestros lomos. Yo quiero hacer un énfasis. No es tu armadura, es la armadura de Dios. Y entonces lo primero que vas a coger es el cinturón de la verdad. Y te vas a ceñir. Y te vas a poner el cinturón de la verdad, que no es tu cinturón, es el cinturón de la armadura de Dios. En otras palabras, cuando tú te pones el cinturón de la verdad, tú te estás poniendo el evangelio del pacto de salvación, donde Cristo a través de la muerte en la cruz nos dio la salvación. Y esa es la verdad, y la verdad te hace libre. Ando con la verdad, Cristo es la verdad, su palabra es la verdad. Ando con el cinturón de la verdad. Y he ceñido mis lomos con la verdad. O sea, si tú no sabes que Cristo venció en la cruz y te dio la victoria, tienes un problema bien serio, no tienes la verdad en tu corazón.
entonces no estás con esa armadura y tienes que ponerte ese cinturón de la verdad. Gloria al nombre del Señor. La verdad es que Jesucristo, en su muerte y obra expiatoria, te dio salvación. Esa es la verdad. El pacto de salvación en la gracia que es en Cristo Jesús. Esa es la verdad. La verdad es que Cristo en la cruz murió, fue la muerte expiatoria y cargó todo el pecado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la verdad. Si tú no estás claro cómo se operó tu salvación, tú vas a tener un problema con la verdad. No sabes dónde estás parado todavía. Cinturón de la verdad, pero es el cinturón de la verdad, de lo que Cristo ha hecho por ti. Vamos a ver, ya, ya te pusiste el cinturón, ¿verdad? De la verdad. Y vestidos con la coraza de justicia. La coraza muchas veces era de metal, o muchas veces era cuero y metal, pero esa coraza era lo que se ponían en el pecho, ¿verdad? Para que si con la espada o algo le tiraban, pues eso lo detuviera. Así que tú te pones la coraza ¿de qué? De justicia. Tienes la verdad. La verdad te hace libre. Y la verdad te lleva a saber que justificado pues por la fe, tú tienes paz con Dios. Y la verdad te hace entender que Cristo, que no era pecado, por ti se hizo pecado, y tú, que no eras justo, Dios te dio la justicia de Dios en Cristo, y tú eres la justicia de Dios. Esta justicia no es mi justicia, esta justicia es la armadura de Dios. Así que me pongo la justicia de Dios. Justificado pues por la fe, tengo paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Cristo no era un hombre malo, pero por ti y por mí se hizo pecado. Tú no eras un hombre bueno, pero Él te dio su justicia. O sea, tú no tienes justicia propia, tú tienes la justicia de Dios. Esa es la armadura de Dios. Tienes la verdad y la verdad produce justicia en ti. Dios te declara justo en Cristo. Cada vez que Dios te ve a ti, no te ve a ti, ve a Cristo en ti. Aleluya. No hay cosa más linda que andar en la justicia de Dios. Tú andas con tu frente erguida. Andas tranquilo y andas contento. Y el diablo te va a tratar de susurrar y tú le vas a decir: Señor, te reprenda, Satanás, yo soy la justicia de Dios. Cristo hizo por mí lo que yo no podía hacer, lo que la ley no podía hacer, lo que las obras no podía hacer. Cristo lo hizo, llevó todos mis pecados. Isaías dice que Jehová cargó en Cristo el pecado de todos nosotros, cargó en Cristo. Así que todos mis pecados fueron en Cristo. Si tú quieres andar con pecados, ese es tu problema. Si tú quieres andar con cadenas de pecado, ese es el problema, porque tú tienes un Salvador poderoso que con un solo sacrificio y una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los que se allegan a Dios por Él. O sea, a mí me sorprende que estén hablando una verdad que produce justicia cuando están poniendo la responsabilidad en el ser humano para ganarse la salvación. Sí, que tú te pones, ya te pusiste el cinturón, pero ahora te pusiste la coraza. Pero ahí no se termina todo, ¿ok? Tienes la verdad, eres justo en Cristo. Acuérdate, esta no es tu armadura, es la armadura de Dios. Quiero hacer énfasis, este es el énfasis que quiero hacer, que no es tu armadura, es la armadura de Dios. Porque todo esto, Dios te lo proveyó en Cristo. Todo esto es real en ti, gracias a ¿quién? A Cristo. Valorízalo, hónralo, gratitud, mucha gratitud. Sí, que te pone la coraza de justicia, donde está revelado en ti que la justificación es una obra de gracia a través de la sangre de Cristo en la cruz. Era justo gracias a la gracia, el favor inmerecido de Dios, que Dios, santo, puro y justo, por su grande amor con que me amó, entregó a Cristo y me dio su justicia en Cristo. Favor inmerecido, que tienen que depender de la vestidura de Dios. Ok, una vez te viste con la coraza de justicia, entonces te vas a poner y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. La posición la vas a mantener publicando lo que por gracia has recibido. En otras palabras, fuiste llamados en Cristo Jesús para buenas obras y dale prontitud
y empieza a andar con el calzado del Evangelio, porque es necesario que el Evangelio sea proclamado, sea predicado, para que crean e invoquen el nombre del Señor. Pero para creer tienen que oír, y para que oír tiene que alguien hablarle, y para que alguien les hable tienen que ser enviados. Cuán hermosos son los pies de los que llevan en las buenas nuevas de salvación. No hay mejores pies que los que llevan el Evangelio. Avanza. Lleva el Evangelio. Avanza. No tengas miedo, no tengas miedo en hablar en el Evangelio. No tengas miedo, habla el Evangelio. Pablo le dijo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Predícala a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, corrige, exhorta, haz tu obra evangelística. Están perdiendo mucho tiempo, hay gente que están perdiendo mucho tiempo metida en sus casas, metida en sus trabajos, metida en sus afanes, metida en sus cosas, y no están proclamando el Evangelio. ¿Me están entendiendo? El calzado. Mire cómo dice, ¿y qué calzado es? Este calzado es el calzado de la armadura de Dios, con el apresto del Evangelio de la paz. Cada vez que tú llevas el Evangelio, tú estás llevando la paz. Cada vez que tú llevas el Evangelio, tú estás dándole la alternativa que necesita la gente, el Evangelio de Jesucristo. Ahora, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Y este escudo que Pablo está presentando no es el escudo pequeñito, es el escudo que cubre completo, que es un escudo grande que te llega hasta abajo y hasta arriba. Ahí te está poniendo el escudo de la fe. Coge el escudo de la fe. Para vencer tienes que tener la fe. ¿La fe en qué? En la verdad. ¿La fe qué? En la justicia. ¿La fe en qué? En el calzado del Evangelio. Tienes que creer lo que crees. Y tienes que amar lo que crees. Y ese es el escudo que cuando el enemigo te tire, ahí van a chocar. Porque es el escudo de la fe y ese sigue siendo la armadura de Dios. La fe es la evidencia de las promesas de Dios. Cuando tú andas en fe, estás claramente demostrando la evidencia de las promesas de Dios. Aférrate a sus promesas, la fe. El diablo tentó a Jesús y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Jesús le dijo, escrito está, las promesas de Dios. No solo de pan vive el hombre. Ah, mira, todo esto te daré si postrado me adoraré. Escrito está, solo a Dios adorará y solo a Él servirá. Esas son las promesas de Dios. Y las promesas de Dios son tuyas por medio de ¿qué? Del escudo de la fe. Ahora fíjese que cuando tú coges el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, todos. Con el escudo de la fe, cuanto dardo tira el diablo, tú lo vences. Las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo del hombre para que se arrepienta. Si Dios habló, lo va a hacer, y si Dios lo prometió, lo va a cumplir. Tienes el cinturón de la verdad, tienes la coraza de justicia, tienes la sandalia del apresto del Evangelio de la paz, y has cogido el escudo de la fe. El escudo lo coge con la mano izquierda. Ahora, si eres zurdo, pues cógelo con la mano derecha. ¿Ok? Ahí tienes el escudo de la fe. El enemigo te va a tirar dardo y ahí están las promesas de Dios. Porque este es el escudo de la fe de Dios. Porque esta es la armadura de Dios. No es tu armadura, es la armadura de Dios la que tienes puesta. Coge ese escudo de la fe. Vas a vencer todos los dardos de fuego del maligno. ¿Con el qué? Con el escudo de la fe. Y tomad el yelmo de la salvación. Te pusiste el cinturón de la verdad. Te pusiste la coraza de justicia. Esta es la armadura de Dios. Cogiste el escudo, te pusiste la sandalia, cogiste el escudo, y entonces con la mano derecha vas a coger el yelmo de la salvación y te la vas a poner ¿dónde? En la cabeza. Eso protege todas estas áreas, la cabeza. ¿Por qué el yelmo de la salvación en la cabeza? Porque con el corazón se cree para justicia, que tienes la coraza, pero con la boca se confiesa ¿para qué? Para salvación, donde están todos tus pensamientos. Te pones ese yelmo de salvación, porque eres salvo en Cristo y tus pensamientos tienen que estar afines con lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por ti. Tú tienes que estar seguro de la salvación, para eso te pones el yelmo, la coraza,
te pones la verdad, te pones todo, el escudo de fe, para que estés seguro de que estás en Cristo. Y si estás en Cristo, estás completo. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Te pusiste el yelmo de la salvación y tienes la mente y los pensamientos en la salvación. Eres salvo en Cristo y la justicia en el corazón. Este es el pacto que yo haré con ustedes. Pondré mis leyes en sus mentes y las voy a escribir en su corazón. Y nunca más dirá alguno conoce a Dios, porque todos me conocerán. Y yo seré vuestro Dios, y ustedes serán mi pueblo, y perdonaré todos sus pecados, todas sus iniquidades, todas sus transgresiones, y nunca más me acordaré de ellos. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Estaba leyendo en el comentario bíblico que esta espada no es la espada larga, es la espada corta, que es defensiva también, que en cierta manera es defensiva. Coge la palabra de Dios, o la palabra del Espíritu, que es la palabra de Dios, con esa espada. Con el escudo de la fe, te da las promesas, y con la espada que te estás defendiendo, habla las promesas. Confiesa las promesas, porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando el enemigo te tira un dardo, le pones el escudo y le das la palabra de Dios como respuesta. Escrito está. Estás protegido porque tienes la salvación. Estás seguro de la salvación. Es tu salvación porque no está basada en tus méritos, sino en la obra redentora de Jesucristo. El sacrificio de Cristo fue perfecto para salvar. Si hay alguien que está perdido es porque quiere, porque en la cruz hay salvación, y esa salvación cualquiera lo tiene si invoca el nombre del Señor. La Biblia dice que la salvación es por la fe. El justo por la fe vivirá. Pero cuando tú te pones la armadura de Dios, entonces tú puedes vencer y mantenerte firme. Pero yo les voy a decir la verdad, Pablo no se equivoca cuando dice orando en todo tiempo. Cuando tú coges toda esta armadura y estas promesas son tuyas, y tú estás claro de tu salvación, de tu justicia, de tu verdad, y de lo que tienes en Cristo, tú constantemente estás orando en el Espíritu interiormente. Y estás citando la palabra, y estás confesando la palabra en tu espíritu, y te estás gozando y vives en gratitud, y amas al Señor, y te entregas a Él, y no quieres ofenderlo, porque hay gratitud total en tu corazón. Sí, porque esta salvación no es para vivir ahí en pecado, es para vivir en santidad y en justicia, en amor a Dios. Ok, una vez más y nos vamos. Póngase el cinturón. No, pues yo quiero a todo el mundo confesando esto, el cinturón. La verdad. Que la salvación y su obra redentora produjo salvación en ti, te ha dado la vida eterna. Esa es la verdad. El evangelio del pacto de la gracia en Cristo Jesús. Ponte ahora la coraza de justicia. Tú eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. No le permitas al diablo que te robe esa verdad. Tú eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Ahora te vas a poner ¿qué? La sandalia o el calzado del evangelio de la paz. Esto quiere decir que vas a ¿qué? ¿Que vas a qué? Que vas a predicar. Ya te pusiste el calzado. Todo esto es la armadura de Dios, nada es tuyo, todo es la armadura de Dios. ¿Y ahora qué vamos a coger? El escudo de la fe. El escudo de la fe. Esas son las promesas de Dios que son tuyas, fieles y verdaderas, y esas van a defenderte toda tu vida. Y entonces, con la mano derecha te vas a poner ¿qué? El yelmo de la salvación. Ahí está ya preparado. Y entonces, ¿qué te falta? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahí ya estás uniformado. Y si vas con toda esa armadura, que no es tuya, que es la armadura de Dios, puedes estar firme